Nos atiende don Aníbal Vallejo, él es hermano del prestigioso escritor Fernando Vallejo, que es noticia hoy por su decisión, pues muy respetable, de renunciar a la ciudadanía colombiana. Lo que ha sorprendido para algunos de los lectores de eltiempo.com y oyentes de la W son los términos y las referencias que ha hecho sobre Colombia. Otros han coincidido con su decisión, que es un acto pues de absoluta privacidad y libertad en él. Don Aníbal escribe en el periódico El Mundo, pero también está muy atento a la Sociedad Protectora de Animales, otra de las causas del escritor Fernando Vallejo, su permanente defensa a los animales. Don Aníbal nos atiende a esta hora en la W. Don Aníbal, buenos días. Muy buenos días. Don Aníbal, pues no hemos podido hablar con el maestro, pero quisiéramos saber si usted ha podido hablar con él, las motivaciones de renunciar a la ciudadanía colombiana. ¿Cuál es su opinión de toda esta noticia que ha generado la carta del maestro Fernando? Es una historia completa de agravios de una sociedad mojigata como es la colombiana. Nosotros éramos una familia de 9 hermanos levantados con una enorme amplitud y libertad intelectual y de expresión. Estábamos viviendo entre la diferencia, que fue lo que nos enseñó a respetar mi padre, y que siempre fue tolerante con las actitudes de cada uno de nosotros. A Fernando Colombia lo ha tratado muy mal. Todo lo que ha hecho en Colombia se lo han prohibido, se lo han vetado, se lo han rechazado, lo han denigrado. La historia es muy larga. La carta que Fernando escribió es realmente un compendio muy corto de la cantidad de desgracias que le han ocurrido en Colombia. Fernando ha sido reconocido en otros países, en otras culturas, pero no en Colombia. Don Aníbal, yo tengo una curiosidad. ¿Usted es el hermano de mi hermano el alcalde? Yo soy el tercero y mi hermano el alcalde es el quinto en el grupo familiar. Ajá. El segundo es el del Barrancadero. Ah, ya, perfecto. Pero si usted mira, por ejemplo, en la punta de Babilonia, se dará cuenta cómo la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en la mala educación que nos dieron a los colombianos la Iglesia. Nosotros nos levantamos con los salesianos. Y usted en el libro se dará cuenta realmente el estigma que nos marcó con la cultura de la religión católica. ¿Usted ha hablado con su hermano sobre el tema? Hablo cada 2, 3 veces a la semana, tengo un contacto permanente con Fernando, y yo soy el que conservo prácticamente los libros y las publicaciones de él. Fernando es desprendido, Fernando no tiene absolutamente nada, ninguna propiedad material. Don Aníbal, usted habla pues de unas críticas muy puntuales a la sociedad. El maestro Vallejo también dice lo difícil que fue abrirse un espacio en Colombia. ¿Usted nos podría ampliar un poco esa molestia de él para poder crecer, no sé si se refiere profesionalmente en Colombia? Claro, él empezó haciendo cine, se lo prohibieron. Trajo dinero de México para hacer las películas, se las prohibieron, se las vetaron, se las condenaron porque era una apología al delito, cuando eso salía todos los días en la prensa colombiana, la matanza de los hermanos Barragán. Yo se lo podría resumir en una palabra, en una frase muy corta: la vía cerrada. Fernando iba en contravía y por eso hizo la película Vía Cerrada, que es la pelea entre liberales y conservadores de los años 50. También se la prohibieron en Colombia, se la premiaron en México, se la premiaron en Italia, se la premiaron en Europa, su libro de Barbajacó. Todo en Colombia se lo han prohibido, se lo han criticado, se lo han rechazado, se lo han negado. En otros países Fernando es una persona reconocida. En países extraños como en Berlín hay cátedras sobre la literatura de Fernando, y es un personaje, es reconocido, es admirado, es respetado. En Buenos Aires, menos en Colombia. La envidia colombiana, como decía un deportista, mata al colombiano. Ese tema comienza en qué etapa de la vida de Fernando Vallejo, esa preocupación. Está muy joven, en 1965, Fernando, cuando era un niño en el Colegio Salesiano del Sufragio, allá en el antiguo barrio del Sufragio de Boston. Era un personaje por su capacidad intelectual, un gran lector. Desde niño aprendió idiomas, él independientemente aprendió distintos idiomas. Era un conocedor del teatro, de la literatura francesa. Fernando era una persona fuera del medio, completamente incomprendida en las mismas universidades. Siempre fue en contravía. Aníbal, tal vez lo último que se supo de Fernando, pues además de sus libros que son universales, fue un enfrentamiento que tuvo él por un escrito en la revista Soho, que nuevamente tenía que ver con la iglesia. ¿Ese ha sido como su último contacto periodístico con Colombia? Sí, después de eso escribió la columna de la Avenida del Rey de España, con unos argumentos muy sólidos, es que no son caprichos. Simplemente Fernando es una persona bastante ingenua y muchas veces muy explosiva, y de pronto algunas personas logran sacarle algo que él después se ríe de lo que está diciendo.
pero si usted mira sus libros y sus escritos, son muy bien fundamentados, muy bien argumentados y con un proceso histórico que lo sustenta directamente. Él no está inventando absolutamente nada. En la Avenida del Rey de España le parecía que era una afrenta cuando nos prohíben la entrada a los colombianos, y aquí nos hacemos venias y respetamos a unos personajes que son nefastos para la cultura colombiana. Realmente nosotros fuimos invadidos por España y ahora nos impiden entrar a España. Fernando es la única persona que dentro de esos intelectuales encabezados por García Márquez, por Héctor Abad y por una cantidad de intelectuales firmaron una carta de no volver nunca a pisar el territorio español. Todos ellos han vuelto a España. Es decir, aquí nuestros personajes se doblegan. Tal vez una cosa, para hacer claridad, Héctor Abad tampoco ha vuelto a España. Son los dos que han permanecido firmes en esa decisión. Héctor Abad... Sí, William Ospina inclusive le decían estos días a Fernando que iba a faltar a su promesa. El mismo Fernando Botero va a las corridas de toros, todos ellos. Entonces realmente Fernando ha sido una persona muy consecuente con sus principios. Él no transige ni negocia sus principios. Y los principios fundamentales son los que nos levantó este país colombiano. Un culto a una iglesia que no merece ningún respeto. Yo me levanté también con los salesianos, todo mi grupo familiar. Le estoy hablando de los años 50, cuando los italianos manejaban aquí los colegios salesianos. Y realmente todo eso que es Fernando se lo debe a la Iglesia Católica. Fue la Iglesia la que lo volvió así. Ignacio, ustedes son varios hermanos. En este tema, pues quisiera saber si hay unanimidad en la familia o hay personas que no están de acuerdo con lo que hace Fernando. Nosotros somos muy respetuosos. Inclusive tengo un hermano menor que es mi hermano el alcalde. Cuando él se postuló para el alcalde de ese municipio del suroeste, prácticamente todos los hermanos en una reunión familiar en la finca del suroeste nos opusimos a que fuera candidato y que manejara los destinos de ese municipio. Sin embargo, él dijo, yo solamente le estoy contando, si nos estás contando te apoyamos, y todos le apoyamos de una u otra manera en el campo que nosotros sabemos hacer, sí, que es en el campo de la cultura. A propósito de eso, porque yo le preguntaba al principio si era usted, porque tengo entendido que su hermano quiere nuevamente lanzarse a la alcaldía. Vuelve nuevamente candidato a la alcaldía del municipio de Támesis, donde se suceden muchos de los libros de Fernando de la infancia. Claro que sí. ¿Usted cree que todo esto lo puede perjudicar en su aspiración en el municipio? A Carlos lo perjudica mucho, enormemente, porque Carlos hace parte de grupos políticos tradicionales. Usted sabe que necesita el aval de un partido, y sin embargo Fernando ha sido un crítico permanente. El señor Andrés Pastrana, por ejemplo, estuvo en los predios de nuestra finca y aterrizó el helicóptero, y todos los políticos, porque mi padre fue un político de viejo cuño, llegaban a la casa que era la más importante en el sector de Támesis. Entonces ha habido una muy buena relación. No sé cómo lo entenderán los políticos en este momento. El doctor Álvaro Uribe en su juventud era vecino, casa a casa, frente a frente, en el barrio de Laureles, en la infancia. Pero una cosa es lo que dice Fernando y otra es lo que actúa cada uno de nuestros hermanos. Ignacio, ¿es cierto que a propósito de alguna publicación o de alguna película que quería hacer o que hizo, el maestro Fernando Vallejo fue amenazado de muerte? No, realmente a Fernando nunca lo han amenazado de muerte. La película más dura, que fue la que generó la controversia, liderada por un director de una revista que usted sabe muy bien en Bogotá, que pedía que la vetaran, que era La Virgen de los Sicarios, fue realizada aquí en Medellín, simplemente que el director Barber Schroeder lo hizo con un poco de tino y de prudencia, porque traía unos equipos bastante costosos y se entró a ciertos lugares bastante inseguros en ese momento, pero aquí nunca hubo ninguna amenaza en relación con la película. Las amenazas provinieron de los políticos de una manera muy vedada, pidiendo la prohibición de la película, y algunos medios de comunicación porque decían que era una afrenta contra Medellín. Pero si es que Fernando conoce este país como nadie, sus palmas, las manos. Mi padre hizo política y nosotros lo acompañábamos de niño y hacía política presencial, no virtual, montando en buses de escalera, en canoas y en carros destartalados que venían de los Estados Unidos. Ahora es virtual. Nosotros conocimos muy bien nuestro territorio antioqueño. ¿Quién quería vetar la Virgen de los Sicarios? Usted sabe que Germán Santamaría lanzó Lanza en Triste en su revista, una editorial pidiendo que Colombia debería prohibir la presentación de la película La Virgen de los Sicarios. Y el alcalde de esa época en Medellín también expresó su opinión que eso era una mala leche contra Medellín. Sin embargo, nosotros sabemos cuál es la historia de nuestras ciudades, ¿por qué negarlas? Y la literatura también tiene parte de creación, de invención y de fantasía. Entonces, ¿por qué castigar a un producto literario de la creación del individuo como grafía de la realidad? No era un documental, era una película como son sus libros. Las relaciones de familia no son como se pintan en los libros,
Si no, no tendríamos la relación tan afectuosa de hermano y respetuosa que nosotros tenemos con él. Una cosa es lo que escribe, otra la manera como actúa. Fernando es una sensible y completamente despojada de todos los bienes materiales y los intereses. No le importa si sus libros se venden o no se venden. Le cuento que todos los derechos de autor de Fernando me los trasladan a mi cuenta para para manejar una fundación que tenemos que se llama la Fundación San Martín de Porres, que trabaja por los animales pobres, los de estrato cero. Don Ignacio, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy generoso. Con mucho gusto. Feliz día.